Shalom, bendiciones para todos, dándole infinitas gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más poder llegar a todos ustedes a través de este medio y en este caso con una convocatoria tan importante como lo es la de Yom Kippur. Una convocatoria donde hay tantas expectativas por lo que representa. Enseña a los sabios que en este día los oídos del Eterno, ¿no?, utilizan esa forma para mostrarnos a nosotros algunas cosas que puedan ser entendibles. Entonces enseñan que el Eterno está atento, que sus oídos están prestos a todo lo que sus hijos dicen y piden. Dicen que en este día no hay nadie que pueda acusar a los hijos del Eterno. Entonces es un día de mucha expectativa por lo que representa esa relación íntima con el Padre, acercarnos al Eterno, estar con Él, poder disfrutar un momento en el cual hacemos una gran introspección, un gran análisis de nuestra vida, poder entrar, ¿no?, en todo aquello que representa nuestro mundo interior y de esta forma poder pedir perdón, perdonar, perdonarnos, que es tan importante. En este tiempo el pueblo de Israel como uno solo se presenta delante del Eterno a pedir perdón. Y esta convocatoria nos muestra a nosotros la importancia de poder liberarnos de tantas cosas internas que nos encarcelan, nos apresan, resentimientos, raíces de amargura, rencores, odios y tantas cosas que dañan al ser humano. Así que este es un día propicio para liberarnos de todo eso, para salir adelante, para asumir una nueva etapa de la vida, para enmendar, para ser responsables de nuestros actos, para evaluar nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestra conducta, todo lo que hacemos de manera consciente, pero también prestar atención a aquello que de forma inconsciente pudiéramos nosotros hacer sin darnos cuenta, pero que otras personas sí se dan cuenta y a lo mejor no lo han dicho, pero o no los oímos, o sí los oímos, pero no aceptamos lo que dicen. Entonces es un tiempo de mucha corrección, producto de la reflexión, el meditar, evaluar nuestra vida. La Torá en Levíticos 23:27, Levíticos 23:27, dice la Escritura: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Adonai vuestro Elohim, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces vemos que es un día de convocatoria, un día santo, un día que nos apartamos, un día de reposo, un día de aflicción de nuestra alma, un día en el cual apelamos a esos atributos del Eterno, a su amor, a su misericordia, a ese perdón que es incalculable por la forma como el Eterno siempre actúa en favor de cada uno de nosotros, sin merecerlo. No hemos hecho nada para merecerlo, pero su amor y su misericordia se manifiestan cada día. Así que este tiempo es propicio para que nosotros podamos buscar la presencia del Padre. Dice que es un momento de santa convocación, no se hace ningún trabajo. Para algunas personas que están comenzando puede ser un poco difícil porque
tienen compromisos laborales y entonces quisieran participar, pero al mismo tiempo tienen un compromiso y evidentemente, ¿no? Tienen que cumplir. Pero en la medida que va pasando el tiempo, podemos irnos adaptando a muchas cosas. Y esas son las que nos van a ayudar a hacer los cambios pertinentes. Más adelante, la persona puede programar dentro de su año laboral los días que él pueda solicitar como días de vacaciones, días que él pueda solicitar de permiso, y entonces de esa forma en las convocatorias poder disfrutar la celebración de manera correcta a través de estos permisos que pudiera él pedir o solicitar en la empresa o en el negocio donde esté trabajando. Así que entiendo porque muchas personas que se comunican con nosotros se sienten mal, se sienten como afectados por no celebrar de manera correcta y entendemos esto, pero recordemos que estamos en un proceso de muchos cambios, de transición, de adaptarnos a tantas cosas para aquellos que están comenzando, para aquellos que ya tienen tiempo, ya superaron estas etapas. Así que no va a ser así todo el tiempo. Las cosas van a ir mejorando, las cosas van a ir cambiando y usted podrá disfrutar cada convocatoria como usted lo desea, como la Torá lo establece y como el Eterno espera de cada uno de nosotros. Este día de Yom Kippur es conocido como día de expiación, pero también tiene otras expresiones bien importantes que aparecen en la Escritura. Se habla de que también es el día que es conocido como Panim Panim o de cara a cara. También es conocido como el gran día, es conocido como el ayuno, el gran shofar o shofar hagadol, y también es conocido como Neilá o cierre de las puertas. Entonces son 6 maneras relacionadas con la convocatoria o que sirven para definir la convocatoria. Por lo tanto, cada vez que vemos estas expresiones, tenemos que inmediatamente verlos, que es con Yom Kippur, a lo cual se está refiriendo, en este caso, sea la palabra o sea la persona que esté hablando de algún tema. Ahora, Yom Kippur es un día de perdón. Y allí quiero centrar en este tiempo la enseñanza. Hablar de perdón de forma objetiva es algo muy complejo. No solo el perdón hacia otras personas, sino también a nosotros mismos puede ser más difícil todavía. Creo, por lo que vemos y hemos vivido, que perdonar a otros o alentar a otros al perdón puede ser tan fácil. Nos transformamos en personas misericordiosas, amorosas, comprensivas, con empatía hacia otras personas, los alentamos, los motivamos a seguir adelante, a superar cualquier cosa. Que a través del perdón pueden alcanzar tantas cosas en la vida y sobre todo liberar su corazón de todo aquello que lo atormenta. Pero al momento de perdonarnos a nosotros mismos, allí es donde está lo difícil. Allí es donde se hace bastante duro porque somos tan empáticos con las personas, pero no lo somos de la misma forma con nosotros. Con nosotros los niveles de exigencia son mayores, somos jueces inclementes, verdugos sin misericordia, somos tan estrictos, tan rígidos, aunque para otras personas no somos así. Entonces, ¿qué pasa con este consejero, con este orientador, con esta persona que ayuda, que alienta, que motiva a otros, pero pareciera que no tiene la misma capacidad para hacerlo consigo mismo? Entonces, ¿dónde estamos? ¿O qué es lo que estamos haciendo o dejando de hacer? Se debe entender qué es lo que sucede cuando se siente la persona culpable consigo mismo. ¿Qué es lo que expresamos hacia otra persona cuando sentimos enojo, rencor, odio, resentimiento? Sea hacia las personas o hacia nosotros. Eso es algo que debemos evaluar
que debemos sentarnos a analizar. Cuando una persona está molesta con las acciones que realiza, se siente mal, porque ve que no hizo las cosas de la forma correcta. Es como una queja contra sí mismo. Surge como una inconformidad que genera diversas emociones que son difíciles de controlar. Y eso es algo que para las personas es duro poder enfrentar. El perdón no es una simple palabra, como se acostumbra desde niño cuando hacemos algo en la casa y entonces dañamos o lastimamos y nuestros padres nos motivan a pedir perdón. Tienes que perdonar, pídele perdón a tu mamá, pídele perdón a tu papá, a tu hermano, a tu familia, por las cosas que se hacen. El problema es que se ha hecho tan común, se ha hecho algo tan trivial, se ha hecho algo tan superficial, simplemente expresarlo, decirlo, que esto ha traído como resultado que se pierda la esencia de lo que es el perdón. Se pierde el sentido de lo que realmente es el perdón. El verdadero perdón requiere un trabajo interno profundo, un trabajo para no vivir esos episodios de tormentos internos, de pensamientos negativos, de todo aquello que puede afectar o atormentar emocionalmente a la persona que lo vive. El perdón tiene que ser algo que la persona experimente teniendo conciencia de lo que en verdad está experimentando, sea hacia otras personas o hacia nosotros. Porque lamentablemente vamos a estar viviendo muchas situaciones que son dolorosas, lamentables, por no perdonar o por no perdonarnos. Por no pedir perdón, que también es importante porque nos libera de muchas cosas. Las formas en las cuales nosotros actuamos, las maneras en las cuales nosotros nos comportamos, debemos entenderlas de manera correcta. A veces no es lo que nos hacen lo que nos afecta. A veces es la manera como interpretamos el acto lo que nos daña, lo que nos golpea. Es la forma como interpretamos o evaluamos la motivación o la intención de aquel que hizo lo que hizo. Y es por eso que reaccionamos de una forma que no es entendible o no es la correcta. Ejemplo, para que se pueda entender esto mucho mejor. Imaginemos que vamos caminando por una avenida, por una calle muy transitada, y en un momento dado sentimos un golpe fuerte en la espalda. Nos golpearon. Evidentemente vamos a reaccionar dando la vuelta y queriendo como enfrentar a aquel que nos hizo el daño. En el momento en que giramos para ver quién nos ha golpeado, nos damos cuenta que es un anciano carente de la visión y que con su bastón nos golpeó porque sin darse cuenta tropezó y cayó. Al momento de tropezar, nos golpea con ese bastón y de esa manera este anciano cae postrado. Al ver ese cuadro, nuestra reacción natural es movernos en esa empatía, en esa comprensión. Nos hacemos sensibles a lo que está viviendo esta persona. Entonces allí podemos entonces más bien inclinarnos, ayudarlo a tender la mano, a levantar a esta persona. Queremos hacer algo en su favor viendo los impedimentos que posee. Nos sentimos tan empáticos con este ser humano, nos sentimos tan conectados emocionalmente, porque nos afecta viendo que es un anciano, de que carece de la vista, de que se cayó, y llegamos al punto que olvidamos el golpe. Esto sucede porque estamos
conectándonos con la persona y al comprenderla, le damos una interpretación de lo sucedido de forma diferente a lo que fue en el momento en que recibimos el golpe. Lo explico de esta manera, o colocamos otro ejemplo para que podamos entenderlo mejor. De igual forma, vamos caminando por la calle, y en el momento en que vamos caminando, transitando, una persona nos golpea. Cuando giramos, porque hemos reaccionado frente al golpe, vemos que es alguien que nos mira y se ríe de forma cínica, y inmediatamente al ver la actitud de la persona y todavía con la molestia del golpe, nuestra reacción va a ser reclamar, protestar y hasta insultar, ofender a la persona por lo que hizo. Exigimos una respuesta. Pedimos que haga algo para remediar el daño. Queremos que pida disculpa, que pueda excusarse. Viendo la actitud de la persona, su rostro. Ahora, tenemos el mismo golpe, pero con dos escenarios diferentes. ¿Por qué con uno tenemos empatía y comprensión, misericordia, y con otro es totalmente lo contrario? Si recibimos el mismo golpe de la misma magnitud y nos dolió de la misma forma. Esto nos indica que el problema es la manera como interpretamos las cosas en la vida. El problema nuestro es el mundo interior. La forma como nosotros evaluamos las intenciones o las motivaciones de alguien. Y esta reacción de empatía, de comprensión hacia el anciano, a pesar de que el golpe nos duele, podemos pasar la afrenta, podemos superar el episodio. Pero con la otra persona nos enojamos y podemos llegar a discutir porque nuestra mente interpretó una motivación que nos afecta por completo y eso hace que reaccionemos. Por eso, lo que debemos evaluar es lo que influye en nuestra reacción. Siempre es la manera como interpretamos los actos, la forma como le damos lectura a un evento. Lo otro es lo siguiente: mientras más cercano, mientras sea una persona que más apreciamos, que más queremos, que le tengamos como gran aprecio, lo que esa persona haga nos va a causar mayor dolor. No esperamos que esa persona que hemos ayudado, que le tendemos la mano, que podemos bendecir, que hay una amistad o una familiaridad, hay esa compenetración tan fuerte que no aceptamos lo que nos hizo. Y empezamos a dar vueltas en el evento, a rumiar en él. Si ese sentimiento no lo controlamos, nos va a causar mucho dolor. Porque existe una conexión con esta persona tan fuerte que hace que perdamos el control. No tenemos dominio propio de aquello que nos hizo para reaccionar de manera favorable. O sea, llegamos a un punto en que obviamos que es un ser humano. O sea, no aceptamos que esta persona haya hecho lo que hizo. Lo que nos ayuda a interpretar mejor las cosas en la vida y de allí que no generen tanto dolor y que pudiéramos llegar hasta minimizarlo, es cuando llegamos a comprender y cuando llegamos a entender que todos los seres humanos tenemos limitaciones, que todos los seres humanos, a través de estas limitaciones que poseemos en un área más que en otra, pueden causar un daño, pueden afectar a otro. Ejemplo, este anciano tenía una limitación. Y como pudimos ver la limitación,
lo comprendemos y no reaccionamos de forma agresiva, sino totalmente diferente, comprensiva, empática, queriendo tener la mano, ayudarlo. Así que mientras nosotros podamos caminar entendiendo que este mundo está lleno de seres humanos y que todos los seres humanos tenemos limitaciones y que producto de esas limitaciones, las personas al no trabajar sus cualidades pudieran hacer cosas que nos afecten, sea para bien o sea para mal. Pero en este caso, las que son para mal son las que nos causan daño. Y por eso el rencor, el resentimiento, la raíz de amargura, el odio hacia las personas. Pero cuando el que hace el daño es alguien en la calle que no conocemos, podemos pasar un tiempo, ese mismo día, recordando el evento y todo lo que sucedió, lo que hubiéramos podido hacer, y al contarlo, lo contamos con la misma intensidad a alguien que nos pregunta qué nos pasa, y empezamos como que a vivir otra vez todo el momento. Pero luego ese episodio se pasa. Pero cuando son con personas cercanas, familiares, nuestra pareja, no actuamos de la misma manera. No tenemos esa misma capacidad. Actuamos de forma totalmente diferente. Y es porque no esperamos que ellos actúen de esa forma. En pocas palabras, le estamos quitando la parte humana a este ser que en medio de sus limitaciones va a actuar. El enojo, la rabia, lo que sintamos, como lo dije previamente, es el resultado de la lectura que le estamos dando a la acción. No aceptamos que los seres humanos, al no trabajar sus cualidades, al no trabajar lo que internamente posee porque no se conoce, definimos inmediatamente el acto que hizo como maldad. Empezamos a maquinar que seguro lo hizo premeditadamente, que quería dañarnos, que nos quería ofender, que cómo es posible, y empezamos a crear dentro de nuestra mente una tormenta tan grande que nos afecta por completo. Empezamos con pensamientos negativos tan fuertes hacia esa persona. Empezamos a interpretar lo que él está pensando sin tener la certeza de que es así. Entonces, pensamos por nosotros y pensamos por ellos. Seguro que lo hizo así, esto es lo que quería hacer, esto es lo que maquinó, y empezamos a inventarnos unas películas muy fuertes. Por lo tanto, al definir el acto como maldad, y peor aún si el daño lo origina a alguien del cual tenemos un ideal, alguien que tenemos en una gran estima, lo tenemos como que en un altar, y no se espera, y menos se acepta, que como ser humano pueda fallarnos, pueda hacer algo que nos lastime. O sea, no asumimos que una persona que apreciamos, que amamos, que valoramos, que idealizamos, que lo elevamos de condición, rompiendo con la parte humana, no aceptamos que tiene limitaciones. O sea, no aceptamos que actúe de forma incorrecta. Por eso lo que nos puedan llegar a ser este tipo de personas nos afecta tanto. Obviamente, con esto no quiero justificar una acción, un comportamiento, una conducta indebida. No, no es la intención, no es el deseo. Pero sí que podamos entender que en la vida nadie está exento de fallarnos, que en la vida nadie está exento de equivocarse. Hay tantas cosas que vive el ser humano internamente y que pueden originar que la persona actúe de una manera que nosotros nos sintamos ofendidos por ello. Todos tienen debilidades, todas las personas tienen una inclinación al mal, un yetzer hará.
Todas las personas poseen cualidades positivas y negativas, y las negativas, al no trabajarlas, evidentemente van a crear todos estos episodios. Pero si nosotros nos damos a la tarea de entender todo esto y comprender a la persona, nos vamos a ahorrar malos ratos. Nos ahorramos muchos episodios tristes. Pero todo esto va a depender de la forma como nosotros concebimos lo sucedido. No es lo que hagan las personas lo relevante. Es como yo las interpreto y reacciono frente a ellas lo que debemos considerar. Porque lo que el mundo haga, habla del mundo. Pero nuestras reacciones van a hablar de nosotros. Y si alguien actúa de forma indebida, nosotros no debemos de actuar de manera indebida. El Mesías dio tantos ejemplos cuando alguien actúa de manera incorrecta y cómo debemos actuar de forma correcta, pagando el mal con bien, al punto que estableció amar a los enemigos. Y esto se puede decir de manera muy fácil, pero para aquel que está viviendo aquello que le hicieron, no es tan sencillo de aceptar. Muchos dirán, lo que pasa es que esa persona, lo que pasa es que el Moré no ha vivido lo que yo viví, no le han hecho lo que yo hice, lo que a mí me hicieron, no lo han ofendido como a mí, no lo maltrataron, lo dañaron de la manera como yo lo viví. Todos hemos vivido episodios en la vida donde nos han ofendido, pero también hemos ofendido. En la vida hay gente que nos ha dañado, pero lamentablemente también hemos dañado a personas. Es verdad que queremos que las cosas mejoren, pero es actuando de manera correcta como pueden mejorar. No es haciendo las cosas de igual forma o peor que aquel que ofende, porque aquel a lo mejor lo hizo de manera inconsciente. Nosotros, a reaccionar, lo hacemos de manera premeditada. Lo estamos haciendo como una forma de hacer como que justicia. Creemos que es lo justo, pero ¿realmente justicia o es venganza? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Uno de los ejemplos para poder entender las limitaciones que tiene el ser humano, y de allí la comprensión, la empatía y la manera tan favorable que actuamos en favor de otro, es la manera como los padres actúan. Los padres pueden perdonar mucho más fácil los errores a sus hijos. Los hijos fallan, cometen errores, hacen tantas cosas, sobre todo en la adolescencia. ¿Cuántas cosas no llegamos a hacer en la adolescencia? Y nuestros padres nos perdonaban, nos daban la mano, sigan adelante. Evidentemente nos llamaron la atención. Claro que nos regañaron, hicieron cosas para que mejoráramos y las hicieron por nuestro bien. Pero ellos no nos guardaron rencor. Nos perdonaron y se siguió adelante. Como dice la Escritura, el amor cubre multitud de pecados. Y a lo mejor hay alguien que me está viendo y dirá, bueno, así no pasa con mis padres. Mis padres sí son esto, fueron esto, hicieron lo otro. Bueno, la palabra dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Y la honra no está sujeta a la actitud, la conducta o el comportamiento de nuestros padres. Mi obediencia a la Torá determina mi compromiso con el Eterno. No está basado en lo que alguien haga, sea mi padre o sea mi madre. Yo los voy a honrar por lo que ellos representan como autoridad establecida por el Eterno, porque me dieron la vida. Su posición merece la honra. Sus actos, eso es otra cosa. Pero si ellos no actuaron de manera correcta como padres, nosotros sí debemos actuar de forma correcta como hijos. Porque si ellos no entienden
la manera apropiada de hacer las cosas o no conocen la Torá, nosotros que decimos conocer la Torá, debemos actuar entonces de forma apropiada, en concordancia con la escritura que decimos conocer, en coherencia con aquello que decimos ser como hijos. Así que en el caso de los padres, como que es muy fácil, ¿no? Pero otro tipo de relación carece de esa empatía o de buen ojo, ya que se crea como que un modelo interno de cómo deben actuar las personas, dependiendo de quiénes son en nuestra vida. Y ya en este caso, uno de los que nosotros vemos regularmente es el de pareja. En la relación de pareja, la forma como se actúa. Y no se permite que esta pareja, esta persona, se salga del molde que nosotros hemos creado. De hecho, la misma sociedad ha creado estereotipos e ideales absurdos, y sobre todo la religión. Y no es así. Debemos colocar las cosas en su sitio, verlas de manera apropiada, para que de esta forma podamos entonces mejorar en la vida. Por lo tanto, nuestro mundo interior no sabe cómo explicar el error de la otra persona, y más cuando son tan cercanas. Le estamos quitando el derecho de ser humano y como tal el equivocarse, que va a ser parte de lo que es ser humano. Porque el dolor que genera el daño que nos hace aquella persona que apreciamos, que valoramos, que queremos, ese dolor no permite que veamos esa humanidad. Aunque vemos de forma bien clara que la mujer es más tolerante o sabe como que asimilar mejor el dolor, el cual puede ser muy fuerte. El hombre evalúa con la lógica y la mujer filtra las cosas con sus sentimientos. Por eso es que mujeres que soportan tantas cosas en la vida a sus parejas, inclusive abusos físicos. La mujer sabe como que interpretar mejor, es como más comprensiva. La mujer ve las cosas con una óptica totalmente diferente al del hombre. Y son las cosas que nosotros debemos aprender. Cómo ver las cosas de manera apropiada. Mientras más difícil sea la forma de explicar la acción de la otra persona, más dolor genera. O sea, mientras aquello que me hicieron no le encuentro la explicación, la lógica, la razón, el dolor que me genera aquello que sucedió va a ser mucho más fuerte. ¿Cómo interpretar el daño que genera a alguien a quien se le hizo 1000 favores? Aquel que lo trataste de la mejor manera, que le brindaste tu apoyo, tu ayuda, que estuviste con esa persona, que hiciste tantas cosas. Cuando esta persona te traiciona, cuando esta persona te hace algún daño, cuando esta persona te ofende, afecta tu vida en cualquier área, ¿cuál es la reacción? A veces estas mejores relaciones se rompen por completo. Una situación es suficiente para quebrar, para romper una relación. Recordemos el caso de lo sucedido con Filemón y con Onésimo. Todo lo que Filemón hizo en favor de Onésimo, todo lo que le brindó, lo que le ayudó, cómo lo apoyó y la manera como Onésimo le pagó. Pero Pablo dice que eso tenía que suceder para que llegara a donde llegó y que de esta manera se transformara en su hijo, un hijo que concibió en la cárcel. Hasta allí no llega lo interesante de todo esto. Lo más interesante es que Pablo le dice a Onésimo que se regrese a casa de Filemón. ¿Ustedes se imaginan la cara de Filemón al ver en la puerta a Onésimo? Y que Onésimo entonces ahora le entregue
el mensaje de Pablo. La cara de Filemón leyendo lo que Pablo le está pidiendo. Y que si algo hizo Onésimo en contra de Filemón y le debe, Pablo dice, cárgalo a mi cuenta. Si Pablo le pidió a Filemón que recibiera Onésimo, que lo perdonara a pesar de todo el daño, siendo Pablo un ser humano, imagínense que nuestro Padre Celestial, que es perfecto, santo, amoroso, nos pide que perdonemos, que superemos el episodio, que sigamos más adelante. Todos nosotros tenemos limitaciones internas y si estas no son procesadas, vamos a generar diversos comportamientos, conductas, actitudes que evidentemente pueden lastimar, pueden afectar, pueden dañar. Toda persona experimentó distintos niveles de ofensa en la vida. Todos nosotros hemos experimentado ofensas de diferentes magnitudes, de diferente nivel. La pregunta principal que debemos hacernos es, ¿cómo salimos de esta situación? ¿Cómo puedo superar el dolor que me embarga por lo que me hicieron? Por esta persona que nunca me imaginé que iba a hacer lo que hizo. A veces el dolor es tan profundo que no queremos encontrarnos con esta persona de nuevo. Por donde viene, evitamos poder verla. Nos vamos del sitio, esquivamos cualquier cosa. ¿Por qué sucede todo esto? Y además, ¿por qué quedarnos con esa sensación de incomodidad al encontrarnos de nuevo a esta persona? Y lo peor del caso, si esta persona vamos a tener que verla con regularidad, ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo podemos internamente enfrentar cada episodio con esta persona? La tendencia básica, natural en el ser humano, impulsa a pagarle a la persona con la misma moneda. En nombre de la supuesta justicia nos estamos vengando y así retornar o recuperar nuestra dignidad, así sentirnos bien. Es lo justo, pero no es así. Lo que hicimos fue peor. El dolor que generan todos los daños siempre son profundos, pero queda de nuestra parte si nos quedamos congelados en el evento o utilizamos el evento para darnos cuenta de las cosas que se dan en la vida, de cómo enfrentar las cosas en la vida, utilizarlas como capital para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento personal, utilizar estos eventos para poder mejorar, para ayudar a otro que pasa por la misma situación que nosotros y que a lo mejor no tiene ni la menor idea de cómo enfrentarlo. A lo mejor está en una posición emocional peor que la nuestra. Dice la Escritura en los Salmos, capítulo 32. Salmos 32, verso 1, verso 2 y el verso 5. Bendecido aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bendecido el hombre a quien Adonai no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Adonai, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Qué hermoso cuando vemos al salmista expresando todo esto y entendiendo todo lo que vivió. ¿Cómo una persona que ha vivido todas estas cosas puede dar este tipo de mensaje? ¿Cómo alguien que experimentó
tanto dolor, traición, puede experimentar o puede decir todo esto. Solamente alguien que con madurez, alguien que ha aprendido a vivir en medio de situaciones adversas, alguien que ha podido superar muchos episodios en la vida y que lo ayudaron a crecer internamente, a interpretar las cosas de forma correcta, a ver las cosas con buen ojo. Hay personas que piensan, y es lamentable que sea así, que al no perdonar a alguien, lo está castigando o está haciendo justicia. O sea, para muchas personas perdonar es injusto. O sea, yo tengo que perdonar a esta persona que me dañó, que me afectó, que me hizo esto, todo esto. Entonces como que una injusticia. No lo acepto. No me parece, no lo creo, no puede ser. Y puede argumentar miles de cosas. Pero la palabra dice que debemos perdonar. Si somos objetivos, realmente el daño se lo está haciendo la persona que no perdona. La persona que no perdona, esos episodios en su mente los va a repetir y es como volver a abrir las heridas. La persona que no perdona está preso, está encarcelado en un evento que cada vez que lo recuerda lo atormenta, le causa malestar, tristeza, frustración, tantas emociones. Y por eso es que el daño se lo está haciendo la persona que no perdona. Cuando nosotros perdonamos, lo hacemos principalmente porque nos amamos. Cuando no nos amamos, actuamos con impiedad contra nosotros mismos. Y por eso permitimos que esto nos atormente, que nos afecte, que nos golpee, que nos robe la paz. Porque no nos estamos amando. Yo me amo a mí mismo, perdono y me libero de eso. Que solamente me lo haga una vez. Y no constantemente cada vez que estoy pensando en ello. Uno no es perfecto para no perdonar. Si no perdonas, lamentablemente vamos a vivir una tortura, porque esa persona está viviendo en nuestra mente y tenemos algo que es el dimión, la imaginación, que juega en contra. En esa condición se sufre muchísimo. Por eso es que el perdonar es una forma de expresar amor propio. No permitas que el daño, la afrenta, la ofensa, lo que te hicieron, te haga sufrir sin necesidad. Tú no te mereces eso. Tú te mereces lo mejor, el seguir adelante. El perdón es una acción liberadora de sí mismo, porque la falta de perdón es una cárcel que se construye con una persona que está basándolo todo en otro que a su juicio lo dañó. El afectado queda preso de las emociones negativas. En los Salmos, capítulo 31, verso 12, Salmos, capítulo 31, verso 12, dice la Escritura: he sido olvidado de su corazón como un muerto. He sido olvidado de su corazón como un muerto. Esto nos indica que el perdón es la muerte en el corazón de cualquier daño. Cuando tú perdonas dentro de tu corazón, tú estás quitando aquello que te afecta. Es como si muriera. Por eso es que el perdón es una expresión tan auténtica de que nos amamos. Y muchas veces la gente no lo ve así. La gente lo ve de forma totalmente diferente. El Rebbe habla de nuevos comienzos, diciendo que el hombre debe expresar de nuevo cada vez en todo lo que le sucede. El hombre debe empezar un comienzo. En cada cosa que nos sucede, una nueva oportunidad, comenzar de nuevo, seguir adelante.
Nos enseña que el hombre ofendido, sea el daño que sea, debe levantarse y volver a empezar de nuevo. Dice que debe despojarse completamente de su carga y sentirse como si recién hubiera nacido. Olvidarse del pasado, de la riña, de la dolorosa situación que lo dañó. Simplemente dejarlo todo atrás y empezar a marchar hacia adelante, renovado y fresco. Pero, ¿cómo se puede olvidar? El dolor es intenso, el corazón está sangrando. ¿Cómo se puede lograr esto? Como lo dijimos previamente, perdonando, viendo que nosotros valemos, reconociendo lo que somos como seres humanos, que esta persona tiene limitaciones, pero que nosotros las comprendemos y más que hacerlo por esa persona, lo hacemos por nosotros mismos. Cuando el hombre oye que Adonai quiere que perdone, que no se vengue, que no sienta rencor, naturalmente desea perdonar y que todo termine. Solo aquel que tiene una conexión fuerte con el Eterno puede ver las cosas de esa manera. Trata de apretar ese botón de perdón, de perdonar, para liberarse, para poder romper con todo aquello que le causa malestar, para no seguir reprimiendo ese dolor, esa ofensa que está en su alma, sino simplemente dejarla ir. Abrir la puerta de esa prisión, abrir la puerta de esa cárcel. Sin embargo, el hombre tiene miedo de olvidarse. Teme que si se olvida la ofensa y no censura que le causó tanto daño, si no le paga con la misma moneda, si no le devuelve la ofensa, ese dolor quedará solo a su cuenta, ya que no le ha dado una lección para que el otro que lo ofendió aprenda. Y así sucesivamente la gente va buscando argumentos y excusas en su mente para no perdonar. Así vamos creando tantas películas. Pensamos que se va a burlar, que se ríe de nosotros, que cómo es posible que lo perdonemos y él va a estar tranquilo. No, paremos esas películas de nuestra mente. El Creador nos dice que debemos desistir. Olvídate, libérate, desiste. Tú tienes que saber que yo soy Elohim, dice la palabra en el Salmo 46:11. Desistir del deseo de lastimar a aquel que nos causó un daño. Nunca olvidemos que hay un juez que es Elohim y que solo Él juzgará cada cosa y hará justicia. Desistir del pensamiento de que nosotros solos somos los que sabemos hacer lo bueno, de que vamos a dar la correcta paga a esta persona que nos ofendió. No es verdad. También tenemos limitaciones y podemos hacerlo de una forma totalmente contrario a la Torá. El Eterno es el Elohim, el Eterno es el Creador, el Juez. Él es el que conoce nuestras vidas. Él es el único que sabe exactamente lo que es correcto, lo bueno, de qué forma dar el pago. Desistir del deseo de responder con la venganza que la tratamos de disfrazar de justicia. Porque solamente el Eterno puede traer la verdadera justicia y la curación, la sanación de nuestro corazón. Y de hecho, se ve que el corazón de la persona que se conduce según su naturaleza va a terminar ofendiendo y vengándose. Y de lo que tenemos que cuidarnos, que no terminemos haciendo algo peor de aquello que nos hicieron. ¿Cómo justificar luego lo que hicimos? Mateo capítulo 6, verso 12 y luego el verso 14 y 15. Mateo capítulo 6,
verso 12 y luego verso 14 y 15, el Mesías nos muestra una forma bien clara de lo que nosotros debemos hacer. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. A nosotros, de verdad, lo más recomendable, lo más favorable para nosotros es perdonar. En la medida que yo perdono, también voy a ser perdonado. ¿Cuántas cosas no hacemos que dañamos? Y a lo mejor hay muchas que son de forma inconsciente. No podemos pensar que nosotros somos justos, superhombres, que no ofendemos, que no dañamos, que no afectamos a nadie, porque no es así. Todos ofendemos de mayor o menor forma. Todos podemos lastimar de mayor o menor manera. Claro que sí, porque somos seres humanos. Porque hay cosas en nuestra vida que son parte del viejo hombre que no hemos tratado de manera correcta, que no hemos dedicado el tiempo apropiado para rectificar, para hacer ese tikkun nefesh, para que nosotros podamos abordar nuestro mundo interno y trabajar esas cualidades negativas que causan daño. Perdonar es aumentar nuestro propio nivel de conciencia, es liberarnos de sentimientos y emociones negativos, es estar en paz con nosotros mismos. ¿Cómo es nuestro lenguaje? ¿Cómo nos valoramos y calificamos? Y de esta forma transformar nuestra estima. Pero para perdonar hay que saber cómo hacerlo, el por qué y el para qué. Llenarnos de elementos y recursos a través de la Torá que nos permita hacer efectiva esa acción de perdonar. Algunos creen que es una tarea complicada y que es difícil lograrlo. Evidentemente, todo depende cómo hayas trabajado tu mundo interior. Cómo sea tu relación con el Eterno hará que sea más fácil o más difícil el perdón. Una persona que está afectada por el daño que alguien le hizo no va a ser más espiritual manteniendo esa actitud, pensando que el que lo dañó es poco espiritual. Yo también lo soy si no perdono. Lo cierto que así vamos a poder aprender tantas cosas. Algún día aprendimos a caminar, algún día aprendimos a correr, de igual manera se puede aprender a perdonar. Poco a poco, paso a paso, hasta que esto se convierta en nuestro hábito. Aunque realmente es aprender de manera profunda acerca de nosotros mismos. Si en verdad nos consideramos hijos del Eterno, si en verdad pensamos que somos personas conforme a lo que el Eterno ha establecido, basado en la Torá, creados a su imagen y semejanza, lo que nos está pidiendo el Eterno no es algo que no podamos lograr. Perdonar es algo que podemos hacerlo. Queda de nuestra parte poder controlar lo que internamente entra en conflicto para perdonar y ordenar nuestro mundo interior. Entender qué es el perdón. Asumirlo de forma correcta. Porque cuando perdonamos es como soltar, es como liberar. O sea, no hacemos que se modifique el pasado. El pasado no lo podemos cambiar. El pasado hace o se convierte en parte de la historia de nuestra vida. Y a pesar de que las experiencias ya han sido dolorosas, sin duda alguna hacen parte de grandes lecciones, de grandes aprendizajes por parte del Eterno, o de la misma vida, los cuales el Eterno permite para madurar, para avanzar, para crecer. Sin embargo, el soltar o perdonar, con el soltar o con el perdonar sí podemos cambiar el presente.
sí podemos transformar lo que hoy estamos viviendo. Y esto significa que empieza a formar parte de la solución de nuestro problema. Perdonar es vivir el presente, solucionando un problema para tener un mejor futuro, entendiendo que eso que sucedió quedó en el pasado. ¿Qué sucede entonces si no perdono? Pudiera ser la pregunta que muchos se harían. Al no perdonar estamos albergando sentimientos en nuestra vida que nos causan muchísimo daño. Odio, rabia, resentimiento, tristeza, dolor, raíz de amargura, que nuestro cuerpo no sabe cómo manejarlo y va a empezarse a verse afectado, y esto va a generar también enfermedades. Esto viene a ser, como dicen algunos, como un autoenvenenamiento psíquico que afecta y repercute en el cuerpo. El cuerpo empieza a registrar esas sensaciones generando enfermedad que se va a manifestar más en unos órganos que en otros, más en algunas partes del cuerpo que en otros, que en ese momento estén débiles y son vistos o son llamados por algunos especialistas en esta área como órganos de choque. Es así que al llenar nuestra vida de odio, de deseos de venganza, de raíces de amargura, de resentimiento, nos coloca al mismo nivel o peor que el ofensor. Es decir, que llegamos a realizar aquello que más criticamos de la persona que nos hizo daño, de aquel que nos ofendió. En muchas ocasiones se llega a albergar tanto odio por una persona que ese alguien no se da por enterado o muy poco lo afecta lo que estamos viviendo. Pero nosotros sí estamos lamentablemente sumergidos en pensamientos negativos, en dolores, en tantas cosas. Y es algo que no nos merece. Es algo que no nos merecemos. Ni usted ni yo. Dicen los sabios que quien siente la rabia o el odio por alguien que lo ofendió es como el moho que va comiendo el alma, ¿no? Que va debilitando el sistema inmunológico, que va afectando nuestro ser. Y a raíz de ese dolor se puede liberarse una guerra interna, como también muestra la realidad que muchas guerras se han iniciado porque alguien no tuvo la capacidad de perdonar. Y entonces, si se inflige algo negativo a un hombre, este le causa algo negativo a otro, y así sucesivamente se va construyendo una cadena de destrucción. Y eso es lo lamentable. Vivimos en un mundo donde el perdón pareciera que no fuera una opción, cuando no se entienden los beneficios del perdón. Y uno de los primeros beneficios es hacernos responsables de nuestra vida, pasar de víctimas a responsables. Quizás en algún momento de la vida fuimos víctimas de alguna persona, de la injusticia, del daño, ya que en la naturaleza del hombre, en la ignorancia y debilidad, en alguna ocasión nos han hecho daño, o hemos sido nosotros los causantes del daño. A veces sin quererlo, sin darnos cuenta, u otras veces con plena conciencia, lo hemos hecho. Lo cierto es que no estamos libres para tirar la piedra. No estamos libres para hacer aquello que criticamos pero que pudiéramos hacer peor. El reconocer que somos imperfectos, que podemos causar daño, como alguien en un momento no los causó, es lo que va a propiciar el perdón, ya que realmente podemos comprender la humanidad de la otra persona. Cuando yo pienso, oye, también yo he causado daño, ¿y cuánto no me ha perdonado a mí el Eterno? Todos los días atento contra sus principios, todos los días atento con sus mandamientos, puedo hacer cosas por mi desconocimiento, por la ignorancia en la Torah que afecta la vida de alguien. Y sin embargo el Eterno me ama, múltiples son sus misericordias, día a día muestra su perdón.
de la misma forma tengo que hacerlo. Otro beneficio de perdonar es desarrollar más nuestra autoestima. Esto nos permite fortalecernos, nos permite aprender a discernir, a construir mejor nuestro mundo interior, a saber cómo interpretar apropiadamente los eventos de afuera y esos factores que están afuera. En muchas ocasiones, a raíz de nuestras creencias, atraemos a la vida personas que son propensas a lastimar. Y de eso también hay que cuidarse. Eso es algo que no conviene para nuestro crecimiento. De eso hay que estar muy atentos. Cuando nosotros perdonamos, se puede servir como ejemplo a otros. Así podemos ayudar, ya que si miramos alrededor, muchas personas están cargadas de sentimientos negativos. Mucha gente que está en el mundo, que vemos transitar, por dentro viven grandes conflictos, rencores, resentimiento, dolor, andan por la vida tocados por un evento. Diariamente muchas personas se enfrentan a situaciones similares o más fuertes, como las que atravesamos nosotros, y al perdonar podemos ayudarlas con un ejemplo de perdón. Y es así como perdonar se convierte en una acción de fortaleza, de aprendizaje de la vida, de capital para nuestra madurez, una herramienta para el crecimiento personal. Y lo podemos hacer cuando aceptamos que estamos dolidos y no nos sentimos avergonzados de estarlo. Esa fortaleza puede ser inspiradora para otros. Decir, entiendo lo que tú estás viviendo. Tú lo estás viviendo en tu nivel. Yo lo vivo en el mío. Pero la respuesta es igual. Debemos aprender a perdonar. Debemos avanzar, debemos crecer. No es fácil. Nuestro ego nos domina en muchas ocasiones, el orgullo, la soberbia. Personas los perciben como una debilidad, pero nunca una acción tan reparadora ha dependido más de nosotros que el perdón. Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Es aquella frase tan importante que en los últimos tiempos se hace famosa, pero que ha perdido la esencia, porque lamentablemente no hay una verdadera teshuvá. Así que evaluemos muy bien nuestra vida. Si amamos al Eterno y nos amamos a nosotros, tendremos la capacidad de perdonar. Que las ofensas, que aquellos que nos hicieron, no nos siga causando daño, no nos siga golpeando, no nos siga atormentando. Merecemos vivir en paz. Que la verdad de la Torá nos libere también de este tipo de situaciones. Perdone y aprenda a perdonar. Y también aprenda a perdonarse a sí mismo. Que este tiempo sea de reflexión, de meditación, de evaluación, de introspección. Y que podamos abrir nuestro corazón, nuestra vida al Eterno. Y que podamos comenzar una nueva etapa. Que podamos emprender algo mucho mejor. Dejemos el pasado donde está. Y liberémonos para vivir un mejor presente y construir algo hermoso en el futuro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos y shalom.